Entonces, el tema de la sesión del día de hoy, Viviana, es hablar sobre la Guerra Fría. Ya la última sesión con el profe Gonzalo tienen que haber hablado acerca del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe, sí, profe. Ya. Entonces, la idea es tomar esta finalización de la Segunda Guerra como nuestro marco temporal para ver cómo se enfrentó, podríamos decir, el mundo en esta segunda mitad del siglo XX y cómo se configuró este conflicto que, si bien no es un conflicto que podríamos decir que es un conflicto armado de manera directa y constante, sino que tiene ciertas fases en donde puede haber quizá a lo mejor un enfrentamiento de manera, podríamos decir, como más directo, pero es a través de intermediario y no necesariamente a partir de las dos grandes potencias, ¿ya? Y además que es un periodo en donde está la constante amenaza del conflicto sin necesariamente existir. Y desde ahí es donde proviene este nombre curioso de llamar a este periodo entre 1945, 1990 o 1991 como la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, algunas de las características de la Guerra Fría, entonces la idea es que en el Power dejemos como el resumen lo más sintético posible de las cuestiones más generales que es necesario tener y recordar siempre para el momento de la prueba, que puede ser que a lo mejor no aparezca y no va a aparecer necesariamente preguntado a lo mejor como la definición de algún concepto, pero sí es necesario tener como esta panorámica para poder comprender, quizá a lo mejor que aparezca alguna fuente, analizar quizá algún discurso, ese tipo de preguntas suelen aparecer en la prueba, o también análisis de imágenes. Entonces, para eso igual es necesario conocer como las características lo más general posible, porque igual es un periodo de tiempo que es súper amplio, o sea, entre 1945 y 1990 en el mundo ocurrieron muchísimos eventos. Entonces, vamos a nombrar aquellos que pueden tener mayor relación con esta bipolaridad en la cual va a vivir el mundo en esa época. Entonces, alguna de las características es que posterior o finalizada la Segunda Guerra se produce este enfrentamiento entre las dos superpotencias que durante la Segunda Guerra podríamos decir que fueron, entre comillas, aliadas en contra del régimen nazi, pero que una vez que cae Hitler, eh, retoman en el fondo como sus bases, sus lineamientos que las hacen ser opuestas. O sea, podríamos decir que durante la Segunda Guerra hubo una cierta asociación, pero con un fin mayor, que ese fin mayor era obviamente la caída del régimen nazi, ¿ya? Pero posterior a eso va a continuar nuevamente este enfrentamiento que es más bien un enfrentamiento ideológico y económico, ¿ya? Entonces, se va a producir este enfrentamiento entre estas dos grandes potencias que van a ser la, la propuesta o la visión más capitalista de la economía que se debería implantar en el mundo, que va a ser representada por Estados Unidos, y esta visión de la instauración de una economía y de un modelo ideológico y social más asociado al socialismo y el comunismo de parte de la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, ambas potencias lo que van a buscar finalizar la Segunda Guerra va a ser generar una hegemonía o una expansión de sus influencias. ¿Y esto por qué? ¿Ya? Porque finalizada la Segunda Guerra, eh, la hegemonía o la gran preponderancia que tenía Europa durante la primera mitad del siglo XX, como la gran potencia, podríamos decir, o como los países de la gran potencia, se va a perder, ¿ya? Si bien Alemania había sido súper relevante e importante, a lo mejor previo a la Primera Guerra Mundial, y con la Primera Guerra va a terminar económicamente súper decaído, va a tener esta alza a lo mejor con el régimen nazi en cuanto a ser como la gran potencia, pero posterior a la Segunda Guerra va a quedar de nuevo en esta situación, podríamos decir, de que de mejorada, y ya no solamente en términos económicos, en términos sociales o de caída de militares, sino que también va a quedar en, en términos, ¿cómo lo podríamos decir? Como en términos psicológicos, o sea, en el sentido de haber sido esta potencia que en el fondo
fue la causante de tantas muertes y de la invasión y de la ocupación de tantos territorios dentro de Europa, ¿ya? Reino Unido, por su parte, tampoco va a repuntar posterior a la Segunda Guerra, o sea, todos los países que conforman el contexto europeo, Alemania, Francia, Reino Unido, España también podríamos nombrar, económicamente van a estar súper decaídos posterior en los años 50. Entonces, aprovechando un poco eso, van a quedar estos dos países que estaban un poco alejados territorialmente de ese entorno en donde está esta crisis en términos económicos, en términos sociales, en términos psicológicos que les pudo haber dejado la guerra, y van a tratar de expandirse para ser las dos grandes superpotencias, ¿ya? Obviamente, lo que aparece ahí es una caricatura del llamado el tío Sam, tratando ahí de conquistar el mundo y se están tratando de repartir el mundo. Entonces, en este periodo se va a generar esta idea de una bipolaridad en cuanto a lo que es la ideología y en cuanto a lo que es el régimen económico, ¿ya? No va a existir una guerra directa, sin embargo, la primera etapa, podríamos decir, entre el 45 y el 53, si bien va a ser un poco más directo el enfrentamiento, posteriormente a eso, es más que nada la amenaza de esa constante tensión, ¿ya? Porque en esa primera etapa va a ser como un poco más directo porque están ahí recién saliendo, podríamos decir, de la Segunda Guerra Mundial, está en el fondo todavía esta sensación de que se vive en guerra, ¿ya? Y por otro lado, otra de las características de la Guerra Fría es esta idea de la carrera armamentista y de la carrera espacial, ¿ya? La carrera armamentista que va de la mano también con esta constante amenaza de una guerra nuclear, ¿ya? Parece que llegó Cristóbal. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, Qué bien. bueno. Se acordó que teníamos clase. Sí, no, es que no podía meterme el tiro, pero ahora pude. No se preocupe, no hay problema. Aquí esperamos. Yo le decía a la Viviana, estuve a punto de irme, pero como llegaron ustedes, yo sabía que ustedes son responsables, que iban a llegar. ¿Cómo le ha ido, Cristóbal? Bien, profe, sí, gracias. ¿Está con muchas cosas pendientes o no tanto? Eh, no, es que adelanté hartos trabajos, entonces tengo solo uno que me falta, que es de filosofía, pero del otro ramo voy bien. Ah, qué bueno, qué bien, Gracias, profe. qué bien. Sí, no se preocupe. Ya, entonces, ¿cómo van a buscar lograr esta hegemonía, estas dos grandes potencias? Ya, por su parte, Estados Unidos lo que va a buscar va a ser la creación, bueno, la Unión Soviética también, la creación de aliados, ¿ya? Y para eso va a implementar podríamos decir, estas dos estrategias a partir de la doctrina Truman, que tenía por fundamento oponerse a la expansión del comunismo a través de ayuda económica y militar. Y esa ayuda económica y militar se va a ver plasmada en el plan Marshall, fundamentalmente en la reconstrucción económica y en la reconstrucción arquitectónica y en todo ámbito de Europa, que había sido constantemente desgastada durante la Segunda Guerra. Entonces va a apoyar económicamente, en el fondo tratando de hacerse de estos aliados que habían tenido la hegemonía a principios del siglo XX y que ahora estaban ahí en situación desmejorada. Y por otro lado también, no va a ser solamente el apoyo económico a lo que sería hoy día la Unión Europea o los países de Europa, sino que además económicamente y de manera, podríamos decir en algunos casos, como una logística casi que oculta, va a financiar también posteriormente la existencia de la mayoría de las dictaduras latinoamericanas, ¿ya? Con el fin también, como lo dice la doctrina Truman, de evitar la llegada del comunismo a Latinoamérica, ¿ya? Y por eso es que se dice, y de hecho
si bien era conocido, solamente en los últimos años han aparecido y fue reconocido por parte de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y han aparecido más documentos oficiales que se financió también la ocurrencia del golpe militar en Chile, ¿ya? Entonces van a financiar una serie de, de dictaduras latinoamericanas, van a financiar también la formación militar, ¿ya? De hecho va a haber militares en nuestro país que van a ir a estudiar a Estados Unidos y van a aprender un poco de las técnicas que ahí se aplican dentro del ejército, y también a partir de distintos programas, ya como por ejemplo el impulso lo vimos el año pasado, como por ejemplo el impulso a la reforma agraria, que en el fondo se generó, nosotros lo vimos en nuestro país a partir eh, del gobierno de Alessandri y como proyecto, y se comenzó a implementar en un gobierno que era demócrata cristiano, o sea, en el gobierno de Frei. Eso justamente porque se vio como una posible amenaza, a lo mejor que en distintas partes de Latinoamérica se instaurara a lo mejor un gobierno similar a lo que había sido lo producido en Cuba, ¿ya? Entonces, para evitar a lo mejor eh, la organización obrera y la organización campesina, se propuso esta idea de la reforma agraria, ¿ya? Y surgió de parte de Estados Unidos el financiamiento a lo mejor para ese y para otros proyectos, ¿ya? Esta polarización del mundo lo podemos graficar a partir de la idea de que representan tanto un sistema económico distinto como un sistema político distinto, ¿ya? Y formas de relacionarse que también son diferentes y que hablan de ideología en el fondo que son contrapuestas. Entonces, en ese sentido, este conflicto es súper complejo porque habla no solamente de un conflicto que surge de una emergencia, a lo mejor como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, que para muchos la Primera Guerra Mundial a lo mejor no debió haber sido tan larga, ¿ya? Pero que sin embargo, de todas maneras, es un par de años su duración, ¿ya? Y lo mismo la Segunda Guerra, que también surge a partir de una emergencia, que en la llegada de los totalitarismos, podríamos decir, a la zona europea, y esta idea de la expansión de estos totalitarismos. Entonces, esto es más profundo aún porque habla acerca de la instauración de un modelo económico, político y social, ¿ya? Entonces, por ahí podríamos encontrar quizá a lo mejor alguna explicación de por qué duró tantos años, ¿ya? Entonces dice, Estados Unidos representaría ahí esta idea capitalista y la Unión Soviética esta idea comunista en cuanto a la economía, ¿ya? Y en cuanto al sistema político, dentro de Estados Unidos podríamos hablar de que representaba esta idea de democracia y la Unión Soviética esta idea de un gobierno totalitario, ¿ya? Durante el periodo además se van a conformar distintos bloques que van a representar, podríamos decir, a los distintos bandos, ¿ya? Por un lado va a estar el surgimiento de la OTAN, como una alianza de carácter estratégico militar que va a agrupar a los distintos países de esta organización del Atlántico, Estados Unidos, Canadá y países de la Europa Occidental. Y en su opuesto, por el otro lado, podríamos decir, vamos a encontrar el Pacto de Varsovia, que va a agrupar a la Unión Soviética y todos los países que correspondan, que le sean sus vecinos y que correspondan a los países de Europa del Este, ¿ya? Aquí, bueno, aparecen un par de mapas como explicando o mostrando, perdón, en color azul y en rojo esta idea del opuesto y cuáles eran los países que conformaban ambos bandos, podríamos decir, ¿ya? Pero eso también abarca, podríamos decir, a nivel mundial, no solamente lo que es el centro de Europa y no solamente lo que es la zona de la Unión Soviética y los países vecinos, sino que en el fondo a nivel mundial se va a ver esta alineación, ya que en el caso de Latinoamérica podríamos decir que estaríamos dentro de lo que se consideraba como
países aliados de la hegemonía estadounidense, ¿ya? El único periodo a lo mejor en donde no necesariamente nosotros cabríamos dentro de esa definición, ¿cuál creen ustedes que serían? ¿Cuál periodo histórico? Que no cabríamos dentro de la definición de un país a lo mejor aliado de Estados Unidos. ¿Cuál era la pregunta, profe? Dentro de todo el periodo de la Guerra Fría, aparece este mapa acá que muestra que Latinoamérica está pintadito ahí de un color que dice Estados Unidos y sus aliados, ¿ya? Eso significa que lo que les decía yo recién, a través del Plan Marshall y de la doctrina Truman, esta idea de que Estados Unidos va a financiar económicamente para generar cada vez más y más aliados, ¿ya? Va a financiar económicamente a Latinoamérica en distintos aspectos, ¿ya? Pero va a haber un periodo a lo mejor en donde nosotros, como Chile, no necesariamente va a ser aliado de Estados Unidos dentro de la misma Guerra Fría. Entonces, ¿cuál creen ustedes que será ese periodo? ¿O de qué presidente? De Allende, profe, antes de la dictadura, ¿puede ser? Sí, muy bien, pues sí, pues, porque por ideología podríamos decir que en el fondo, si bien Allende no era comunista, lo que representaba más bien el socialismo, estaría más cercano ideológicamente en ese periodo, el periodo de Allende, nuestro país a ser más un aliado de la Unión Soviética dentro de esta Guerra Fría. Entonces, ¿cuál es la reacción primera que debería de tener eh, la otra potencia, Estados Unidos? Va a ser tratar, obviamente, de boicotear lo que estaba sucediendo acá, ¿cierto? Porque era el único país a nivel mundial en la historia que había accedido a un gobierno socialista por vía democrática, ¿ya? Entonces, por eso se va a financiar el golpe militar y la dictadura militar en Chile, ¿ya? Así como también en otros países de Latinoamérica, no solamente nosotros, ¿ya? Van a financiar a lo mejor en Argentina, Bolivia, en todo lo que es el sector de Latinoamérica, ¿ya? Y aparecen también ahí como aliados algunos países de Europa Central, que justamente por haber recibido también este apoyo económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Hay otro concepto que siempre suele aparecer con respecto a la Guerra Fría, que es esta idea de la cortina de hierro, ¿ya? Entonces, si bien el conflicto en sí habla de que en el fondo está esta constante amenaza de del posible combate entre estas dos grandes potencias, cuestión que finalmente nunca sucede de manera explícita, pero sin embargo hay como ciertos brotes ahí donde está, por ejemplo, la guerra de Vietnam, o está la crisis de los misiles, pero nunca desencadena en un conflicto mayor. A pesar de eso, está esta idea de que estos dos bloques son totalmente opuestos, ¿ya? Y surge este concepto de que en el centro de Europa se va a generar esta llamada cortina de hierro, ¿ya? Que va a separar estos dos mundos de lo que es comunismo, de lo que es capitalismo, o de lo que es la hegemonía de Estados Unidos y la hegemonía de la Unión Soviética. Donde se va a ver más graficado esta llamada cortina de hierro va a ser justamente en Alemania. Alemania durante todo el siglo XX la va a sufrir por todos lados. Sufre durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra, eh, está ahí en el eje del conflicto, ¿ya? Eh, y podríamos decir como el símbolo dentro de eso, esta división que se va a generar sobre Alemania en lo que se conoce como el muro de Berlín, ¿ya? Este muro fue creado por la República Democrática Alemana, o sea, por el lado comunista, podríamos decir, en el año 61, y la finalidad que tenía era evitar la huida de alemanes del lado oriental hacia la República Federal Alemana. ¿Esto por qué? Porque finalizada la Segunda Guerra, lo que hicieron las potencias
ganadores, podríamos decir entre comillas, fue la repartición de Alemania, ¿ya? Entonces, una parte que había quedado para la Unión Soviética eh, comenzó a instaurar este modelo económico, social y político que tenía bastantes restricciones en el opuesto al modelo capitalista, que lo que buscaba era la generación de consumo, de crecimiento de la economía. Entonces, en términos prácticos, para la sociedad y para las familias que quedaron divididas ahí, estaba en el fondo no solamente esta idea de pertenecer a un lado ideológicamente distinto y que al otro lado la ideología era lo opuesto, sino que además tenía que ver con las condiciones de vida a las que se podían ver expuestos. Entonces, para muchos fue muy llamativo pasarse hacia el lado de la República Federal Alemana porque se veían mayores o mejores condiciones, a lo mejor económicas, eh, mayor crecimiento de infraestructura, ¿ya? Entonces, esta huida hacia la parte occidental, una vez construida el muro, eh, fue bien, podríamos decir, bien dramática. De hecho, hay testimonio y se dice, y hay video y recopilación ahí de información súper potente que si uno busca por YouTube o, o lo googlea, va a encontrar harto sobre eso, en donde familias quedaron por completo separadas, ¿ya? Y muchos tratando de huir hacia la parte capitalista de Alemania, se van a trasladar incluso en maleteros de auto, en los lugares como más insólitos, tratando de escapar, ¿ya? Y eso se va a arrastrar desde los años 60 hasta finales de los 80, o sea, hasta que se produce la caída del muro, que es a finales del año 89, ¿ya? Cuando se genera por fin esta apertura. Bueno, por otro lado, otra de las características de esta Guerra Fría es esta idea de la carrera espacial, que en ese sentido podríamos decir que todavía encontramos elementos respecto de esta característica de la Guerra Fría en la actualidad, ¿ya? Porque todavía encontramos esta idea de esta carrera espacial, pero ahora ha mutado un poco en el sentido de que en esa época era esta disputa de dos estados, podríamos decir, era una disputa política, era una disputa ideológica también. Hoy en día aún está todavía esta, podríamos decir, esta idea de la carrera espacial a lo mejor entre Estados Unidos, entre Rusia o quizás ahora que rompió China también, pero ha adquirido otras características porque hoy en día también está la empresa privada dentro de esta carrera espacial, ya no es solamente la NASA como la representación de Estados Unidos, sino que han surgido estos magnates multimillonarios que han invertido dentro de la tecnología en este campo. ¿Ya? De hecho, a principios de año, cuando recién comenzaba la pandemia y que se produjo este primer viaje privado hacia el espacio, eh, se vio como mucho más evidente eso, y que se supone que a futuro probablemente podamos viajar de manera privada al espacio. Quizás sucederá eso, no, ya. Pero durante este periodo de la Guerra Fría va a surgir esta idea de esta carrera espacial, que en el fondo es una carrera entre comillas de egos, podríamos decir, porque tiene que ver con quién tiene la superioridad de conquistar ya no solamente el mundo, sino que conquistar el espacio, ¿ya? No sé, ¿ustedes han visto alguna película, algo de ciencia ficción que tenga relación con la carrera espacial? ¿Han visto alguna serie o alguna película que les haya gustado respecto a esto? ¿O no les gustan películas de esta índole? ¿Cristóbal o Viviana? Profe, en realidad he visto muchas así como del espacio y todo el tema, pero específicamente del periodo no me acuerdo haber visto. ¿No? No, creo que no. Pero sí hay muchas películas por Viviana, como usted dice. Hay hartas películas, sobre todo gringas, ¿cierto? Hay mucha película estadounidense de Hollywood, ¿cierto? Que muestra esta idea de la carrera espacial, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque en el fondo también
no es solamente esta carrera en términos tecnológicos de poder llegar al espacio, sino que también es una disputa en términos comerciales y en términos publicitarios, o sea, quién puede mostrar más que tiene esta capacidad de llegar al espacio. Entonces, Estados Unidos aprovechó, podríamos decir, mucho de lo que es la industria del cine para, para dar un poco a conocer cuál era el poderío que podría llegar a tener, ¿ya? Y de hecho se dice que de algunas películas también han sacado ideas para la NASA o viceversa, o han tomado ideas de la NASA para aplicarlo a ciertas películas, ¿ya? ¿Usted, Cristóbal, le gustan ese tipo de películas o no? ¿No? Se nos fue a tomar 11, Cristóbal. Ya, entonces, Laika va a ser la primera perrita soviética que va a poder orbitar la Tierra. O sea, pero sí, pero estoy bien, que va a poder orbitar la Tierra el año 57, ¿ya? Y Yuri Gagarin va a ser el primer soviético y fue el primer ser humano en poder viajar al espacio. Entonces, en un inicio, esa primera carrera, podríamos decir, a principios de los años 60, va a estar ganada fundamentalmente por la Unión Soviética, ¿ya? Y eso va a marcar un quiebre posterior hacia el año 69 con la misión Apolo 11, que es esta imagen icónica que aparece ahí de la llegada del hombre a la Luna el año 69, que de hecho hay un montón de teorías y videos que muestran de que quizá a lo mejor no fue tan así, está como en la duda, ¿ya? Pero no deja de ser más que teoría, porque en el fondo pudo haber sido también, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al escenario de la carrera espacial, pero ahora si nos volvemos a lo mejor al conflicto ya más bélico en sí, en ningún momento hubo a lo mejor un enfrentamiento directo entre, podríamos decir, entre Rusia y Unión Soviética frente a Estados Unidos, sino que en el fondo se hizo a través de intermediarios, podríamos decir, entre comillas. Y dentro de eso está esta primera etapa que yo les decía, que podríamos decir que está este enfrentamiento a partir de los años 50 y 53, que es la guerra de Corea. Posteriormente va a estar la guerra de los misiles en Cuba, el año 62, y entre el 64 y el 75 la guerra de Vietnam, que va a ser como la representación un poco más gráfica de lo que es el conflicto un poco más directo. ¿Ya? Vamos a cerrar acá para que no suene más esto. Y ya la tercera etapa de la Guerra Fría va a implicar esta caída desde mediados de los años 80 hasta el año 90, 91, de lo que es esta hegemonía de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética va a caer como bloque y se va a comenzar a disgregar hasta lo que conocemos hoy en día como estos distintos países de Europa del Este, pero que habían pertenecido a la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Por qué se va a debilitar esta hegemonía de este bloque? ¿Ya? Primero porque con los años va a ir arrastrando una crisis política, pero sobre todo una crisis económica la URSS, ¿ya? Y los enormes gastos militares también van a llevar al abandono, por ejemplo, de otras áreas, ¿ya? Que tienen que ver a lo mejor con la industria, con la producción, cuestión que no va a ocurrir en Estados Unidos, que es donde está esta apertura económica, donde está esta idea de crecimiento y de consumo, que va a ocurrir el proceso inverso, ¿ya? Que van a comenzar a crecer constantemente y cada vez más distintos tipos de industria en distintos ámbitos, ¿ya? A lo mejor industria automotriz, dentro del campo de los electrodomésticos, pero hasta llegar a cuestiones tan básicas como la alimentación o la hegemonía que va a generar a lo mejor la industria de la Coca-Cola o de Pepsi, que Pepsi va a ser igual como una industria súper potente a nivel mundial. De hecho, en Estados Unidos se dice que los gringos consumen más Pepsi que Coca-Cola. Entonces, en distintos ámbitos se va a ver este opuesto en donde va a ir creciendo económicamente Estados Unidos y va a ir impactando cada vez más en sus aliados, entre comillas,
y esta Unión Soviética que va a comenzar a entrar en crisis económica y para mantener su hegemonía militar va a generar cada vez menos inversión en lo que es producción, ¿ya? Va a haber un deterioro de la calidad de vida de la población, porque igual hay que entender también que el área de impacto de la Unión Soviética es súper amplio, o sea, es una zona territorialmente muy grande. Entonces, para poder mantener esa hegemonía se requería de muchísimos recursos, ¿ya? Y va de a poco ir perdiendo esta influencia sobre los países de Europa del Este, o sea, que estén más alejados a lo mejor de lo que es el centro, ¿ya? El año 85 va a llegar Gorbachev al gobierno, va a ser elegido secretario general del Partido Comunista y va a asumir su mandato en un momento en el que podríamos decir va a estar más álgida la crisis económica. Curiosamente es, podríamos decir, la misma época más o menos que en Chile también se está entrando en crisis económica, el 82, bueno, ahí le entra en el 85. Va a mantener esta idea de mantener esta paridad con Estados Unidos, ¿ya? Y va a llevar a cabo dos grandes reformas que van a ser conocidas como la perestroika y la glasnost, ¿ya? La perestroika, ¿qué es lo que va a plantear? En dos áreas de influencia dentro de estos cambios que va a generar Gorbachev, ¿ya? La primera área de influencia es en términos económicos, que va a plantear la sustitución de esta economía profundamente centralizada y planificada, que es comunista, hacia una transición hacia una economía de mercado y más capitalista, ¿ya? Y por otro lado, en términos políticos, va a ser la propuesta de instaurar la democracia y se van a reconocer otros partidos políticos, ¿ya? No solo, que estaban prohibidos, no solamente el Partido Comunista, y la elección del Parlamento y la garantización de, la garantía mejor, de los derechos ciudadanos, ¿ya? Y por otro lado va a estar la Glasnost, que va a apuntar hacia un gobierno en el que prime la transparencia, que por un lado se va a suprimir la censura que había existido durante el periodo, todo el periodo del 45 hasta esa época, podríamos decir. La censura en términos de libertad de expresión, de manifestación de ideas políticas distintas, por ejemplo, el permitir la crítica al sistema comunista, que no estaba permitido previamente, y la responsabilidad política de los dirigentes de la URSS, ¿ya? En términos de política exterior, Gorbachev lo que va a plantear es tratar de mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, o sea, dejar y abandonar un poco esta idea de la constante amenaza. Y para eso va a buscar poner fin a la carrera armamentista y plantear el desarme militar, ¿ya? Que sería como la forma quizás más directa de mejorar obviamente las relaciones diplomáticas, ¿ya? Bueno, y durante todo este periodo, esos profundos cambios que va a plantear Gorbachev van a ser también a la vez que se vaya debilitando cada vez más esta hegemonía de lo que hoy día conocemos como estos países que pertenecían a la Unión Soviética, todo Estado. Entonces, hacia el año 89 se va a graficar mucho más que la Unión Soviética estaba ahí a puertas de caer con la caída del muro de Berlín, ¿ya? Que van a llevar a la unificación en el año 90 de Alemania, que había estado dividida en esta Alemania capitalista y en esta Alemania comunista. Luego de la caída del muro va a comenzar esta desintegración del bloque en distintos países, ya como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, ¿ya? Sin embargo, todas las reformas que había planteado Gorbachev no van a dar necesariamente de inmediato los efectos esperados, o sea, no necesariamente por pasar a un sistema al tiro un poco más capitalista se van a generar ganancias de inmediato y no se va a salir de un día para otro de la crisis, ¿ya? Eso no fue una cuestión tan rápida. Entonces, eso también va a llevar a que las distintas repúblicas integrantes de la Unión Soviética busquen proclamar su independencia, o sea, está
este centro que había propuesto estos cambios, que no necesariamente están generando cambios positivos, está cada vez más debilitada, entonces se van a comenzar a disgregar, ¿ya? Hasta que el año 91 se produzca la desintegración, podríamos decir, prácticamente total de la Unión Soviética, y Boris Yeltsin va a asumir como la presidencia de Rusia, ¿ya? Algunas de las consecuencias de la caída de este bloque socialista, ¿ya? Primero es que al producir este desarme militar, podríamos decir, porque no es solamente un desarme político de las distintas repúblicas, sino que también va a ser un desarme del poderío militar que se pueda tener, de manera inmediata podríamos decir que se genera este fin a la Guerra Fría, y eso va a llevar a que Estados Unidos se afiance o se afirme como esta potencia hegemónica a nivel mundial, ¿ya? Va a estar este término de este mundo bipolar, la consolidación de los sistemas democráticos occidentales en toda la zona que había pertenecido a lo mejor ahí a la Unión Soviética, y este triunfo, entre comillas, vamos a decir, de esta economía de mercado, que va a llevar a Estados Unidos a ser como la gran potencia o el gran eje que va a aglomerar a esta economía capitalista, ¿ya? ¿Por qué digo entre comillas? Porque si bien podríamos decir que hoy en día es una potencia, de a poco, a principios del 2000 va a ir tomando fuerza otra gran potencia, que en el fondo es en lo que estamos a lo mejor enfrascados hoy en día, en ese conflicto económico, que ya no es entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que conlleva a Estados Unidos y China. Entonces, eso más o menos como síntesis. Yo voy a subir este PowerPoint a la plataforma, ¿ya? Para que lo tengan ahí, lo puedan consultar si quieren tomar apuntes o resumir algo, ¿ya? Y voy a ver si las puedo subir también en la semana, alguna guía de ejercicio, o le voy a pedir al profe Gonzalo si es que él ya la tenía preparada, porque igual este era el tema de la semana pasada, ¿ya? Para que la revisen después ahí durante la semana en la plataforma, ¿ya? Y a lo mejor les puede servir para que comentemos algunos ejercicios la semana que viene. No sé si tienen dudas, preguntas, algo que quieran comentar. Todo Viviana, ¿usted habló? O escribí mal, ¿no? Ya, usted la escribí mal ahí, creo. Pero les voy a dejar como recomendación, si ustedes que ya están casi que listos con sus ramos, si pueden buscar una película, pero no se escribe así, ¿vale? No sé si la habrán visto. ¿Han visto esta película, Goodbye Lenin? No, profe. Pero goodbye se refiere a la palabra adiós, profe. Sí, lo escribí mal, perdón. Sí, B-Y-E. Ahí sí. No, B-Y-E. Y latina, pues. Ah, perdón, ahí sí. Ahí. Sí, profe, sí. Me pilló. Mi inglés es fatal. Pero la pueden buscar, ya, si es que tienen tiempito por ahí libre. Es un poco larga, así que por eso no la vemos acá y prefiero que la otra semana veamos a lo mejor más ejercicios. Si es que nos da el tiempo, a lo mejor podríamos ver quizás una escena. Pero ustedes que ya están como casi que listos, ya tienen todos sus trabajos entregados, están al día con todo. Si tienen algún tiempito libre, búsquenla, porque es una película muy, muy, muy buena, que habla un poco acerca de cuáles son estos opuestos en la vida cotidiana que van a generar este mundo capitalista y este mundo más centralmente planificado, comunista, ¿ya? Porque en el fondo, cuando uno lo ve así como en la materia, eh, es súper fácil de graficarlo como este mundo bipolar, en donde está esta guerra entre buenos y malos a lo mejor, que es como la clásica definición de lo que es a lo mejor un conflicto político, un conflicto militar,
dentro de dos grandes potencias, ¿ya? Pero en esta película lo muestra desde la sencillez, desde las cuestiones cotidianas de la vida en el día a día. Entonces aparece ahí un personaje que es el protagonista, que no voy a adelantar mucho más ahí, que por una situación particular, por una enfermedad, despierta en un mundo que ha cambiado, ¿ya? Entonces, está antes de su problema en específico que va a tener en un mundo socialista, comunista, y se da cuenta cuando despierta que ha podido llegar a su zona a su zona en Alemania, este mundo capitalista. Entonces no se explica mucho de los cambios que va a producir lo que es la caída del muro de Berlín. Es un poco para graficar cómo se enfrentan los alemanes a la caída del muro también, ¿ya? Entonces, si lo pueden, le pueden echar una miradita, si tienen ahí un tiempo libre, no saben qué ver el fin de semana, búsquenla porque uno la puede encontrar, está completa en internet, así que es fácil de pillarla, ¿ya? Esos jóvenes.